tal? ¿Cómo les va? En Perfiles vamos a hablar hoy con Jorge Molina, un hombre de larga trayectoria gremial, aquel joven llegado de Roque Sanz Peña, Chaco, a Santa Fe, aquel que pasó por estas aulas también, y hoy dirige uno de los sindicatos más poderosos de la provincia de Santa Fe. Hoy me parece que el sindicalismo está también dentro de la consideración política diaria de lo que pasa en la Argentina actual. Pero vamos a hablar parte de su vida. Fue hombre de confianza del recordado Alberto Maguit y también de aquel recordado Ángel Malvicino. Enseguida con Jorge Molina, aquí en Perfiles de Época. ¿Qué tal, Jorge? Un placer, ¿eh? Hola, ¿Qué tal? Guillermo. ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Recordás estas aulas, estos lugares? Realmente me llena de emoción volver a pisar la UNL, la verdad. ¿Y cómo fue aquella llegada a Santa Fe del Chaco? Otros tiempos, ¿no? El otro día tuve, por motivos laborales, la oportunidad de tener una entrevista primero con el rector y después, en otra circunstancia, con el decano de Derecho, sí, con el doctor Javier Haga. Y bueno, recordábamos esto y lo distinto que era la universidad y la facultad cuando yo llegué. Yo llegué en el 79, en primer lugar, había curso de ingreso. Claro, militar. Eso lo habrá impuesto el ministro Bruera. Había curso de ingreso y que había que rendir. Yo me acuerdo que éramos 2.500 inscriptos y entraban solamente 400. Era el cupo por año. Y la facultad era como un museo, ¿no? Había un papelito, no había uno caminaba y había hasta un silencio que me recuerdo perfectamente. Y también en el modelo de carrera, en ese momento había 3 turnos nada más, ahora creo que hay 5, con el movimiento estudiantil con mucho peso, con el gobierno, con las universidades normalizadas. Así que de esa universidad del proceso a esta hay un océano de diferencia. De cualquier manera, yo tuve, antes de empezar el gremio, la posibilidad de empezar a vislumbrar la universidad de la democracia. Participamos, de hecho, en la primera asamblea universitaria que se hizo, no sé si en el interior del país, pero acá en la UNL seguro que fue en Derecho, en el aula Alberdi, poco después de Malvinas. Poco después del 82. Exactamente, mitad de año. Pero la llegada a Santa Fe del Chaco es para estudiar. Claro, yo entré en el 79, como te decía, justamente, fíjate cómo pasa el tiempo, a los 60 años, primer volante que me dan es el recordatorio de los 60 años, el año que viene van a cumplir 100, es decir, que pasaron nada más que 40, con 17 años recién cumplidos. Vino un 29 de enero y bueno, empezamos con el estudio de Derecho y al poco tiempo con la militancia política. Ahora hemos cruzado un pasillo por acá, seguramente. Y compartido algunas cátedras también. Y algunos compañeros y amigos en común también. Y acá se despertó la vocación política, por llamarlo de una forma, porque hacer gremialismo es hacer política, ni más ni menos, claro, ¿no? Pero acá se despertó en la facultad. Sí, acá fueron mis primeros. Yo antes nunca había militado, acá nos vinculamos, un grupo de amigos, de compañeros que teníamos una orientación peronista. Y bueno, charlas, reuniones, decidimos hacer una agrupación universitaria, ya bien allá al comienzo que te decía de lo que vendría a ser la apertura de la democracia, todavía en dictadura, y bueno, eso surgió una agrupación, después había otros movimientos, confluimos todos ya para el 83-84 en la JUP, digamos, que es la tradicional agrupación del peronismo en la universidad. ¿Y lo del peronismo viene de herencia, de familia, o fue por convencimiento propio? No, mis padres no militaban y tenían una orientación, poder decirle, pro-peronista, pero no tenían una definición política. Fue un poco influenciado, digamos, por las lecturas, la formación que yo iba adquiriendo, donde los movimientos sociales, los movimientos populares se identificaban claramente con el peronismo. Estaba muy reciente el proceso, estábamos en el proceso y cerca del proceso estaba toda la etapa de la resistencia del peronismo, la proscripción del peronismo, situaciones que hoy ya claramente no están presentes en la mentalidad a lo mejor de un joven. En ese momento todo lo que fue la Libertadora, todo lo que fue ese proceso impactaba mucho en la mentalidad, por lo menos en el caso mío. Bueno, épocas en que
prácticamente quien fue tu mentor, Alberto Magui, estaba detenido. Claro, sí, sí, Alberto estuvo 3 años y 3 meses detenido, una experiencia muy dolorosa para él y para su familia. Y bueno, y gracias a la facultad, yo le contaba el otro día a Javier, gracias a la facultad yo me vinculo con el mundo del sindicalismo, porque yo al poco tiempo, no relativamente poco tiempo, en el año 82, por también una relación de la universidad, empiezo a trabajar en el IAPOS. El director del IAPO era tío de un compañero de estudio mío, me ofrece la posibilidad de trabajar, yo lo acepté porque significaba un alivio para mis padres que hasta ese momento me mantenían, y empecé a trabajar en el IAPO. Entonces tenía la doble condición de empleado público y estudiante universitario. Para bancarte tus estudios, digamos. Tal cual. Y al poco tiempo, pero poquísimo tiempo, que yo estaba trabajando en el IAPO, una compañera de la agrupación mía me dice que había un grupo de compañeros del centro cívico que querían formar una agrupación gremial. Y me pedía si yo lo podía, me río porque tenía 21, 22 años, si yo lo podía asesorar políticamente. Así que hoy me río porque me da vergüenza decir eso, ¿no? Que alguien con 21 años pueda, digamos, asesorar. Pero ya tenía una militancia política, ya tenía cierta relevancia en la facultad y en la universidad. Y bueno, así fue que me vinculé con unos compañeros del Ministerio de Educación, que a su vez tenían otras vinculaciones, hicimos una agrupación, y esa agrupación, para el año 84, que fue cuando se normaliza UPCN, confluye con Alberto Magui en una sola lista, empezamos para hacer... Claro. Ahora, pero Alberto Magui inicia prácticamente la carrera gremial a partir de Vialidad, ¿no? Tengo entendido, ¿no? Claro, él fue dirigente del sindicato de Viales, claro. Sí, sí. Pero también Alberto accede al sindicalismo desde la política, porque Alberto es muy joven también, fue secretario, sí, en ese momento era la UCRI. Él tenía una relación, y generó una relación muy buena con Silvestre Beni, siendo muy joven, sí que fue primero secretario privado del ministro de Obras Públicas, después el ministro de Gobierno, y después sí, laboralmente empieza a trabajar en Vialidad y confluye en la actividad sindical. Pero también empezó de muy joven. ¿Y qué te dejó el Turco Magui a vos? Bueno, a ver, yo humildemente digo que todo lo que yo pueda saber o hacer desde el campo sindical es todo lo que pude haber aprendido con Alberto Magui. Fue una vida muy larga. Empecé, como te decía, con 21 y 22 años y estuvimos juntos hasta el día que Alberto falleció. Más allá que en su último tiempo estaba bastante afectado por su problema de salud, pero tuvimos una relación, en términos gremiales podemos decir, de padre a hijo. Sí. Bueno, alguna vez me contó que en realidad su deficiencia pulmonar, más allá del cigarrillo, tuvo que ver, digamos, con los fríos que tomaba cuando era repartidor en Yapeyú, ¿no? Sí. Era repartidor en Yapeyú, ¿no? Una infancia muy careciente y después, llegar a comandar el gremio, uno de los gremios más poderosos de la provincia de Santa Fe, ¿no? Sí, Alberto fue una persona pública muy reconocida en su actividad, porque, como bien decía, también fue un dirigente social, creó vecinales, la vecinal de Yapeyú, estuvo también viviendo en Alto Verde. Después, crearon junto con Anthony Robson el sindicato de Viales de acá de Santa Fe. Después derivó desde el 70 a conformar UPCN, que no era nada, tenía menos de 200 afiliados y una oficinita, a crear en 2 etapas hasta que lo detuvieron, y del 84 para adelante en la realidad gremial que es hoy. Sí. Bueno, otra mujer con una activa participación y una pionera fue Silvia de Cesaris, ¿no? Claro, bueno, Silvia estaba en el grupo justamente de los compañeros junto con Román Martínez y otros más, que nos vinculamos allá por el año 82, son 2 compañeros que te mencioné, son del Ministerio de Educación, desde esa época también, hasta que su momento que falleció. Silvia también acompañó la militancia gremial nuestra y después tuvo una fuerte participación política. Y una adelantada, digamos, en el movimiento feminista también. Sí, realmente ha tenido iniciativas legislativas que fueron pioneros en su momento, como crear, yo recuerdo rápidamente, que es un registro de violadores, el tema de la violencia laboral, el tema de la violencia de género, varias cuestiones que hacían a la política de género que a lo mejor estamos hablando hace, ya no recuerdo, 10, 15 años, no estaban tan a la palestra como están ahora con la partida del movimiento Ni Una Menos y todo ese movimiento que ya hace ya
unos años se está dando en Argentina. Estamos hablando de una década atrás del surgimiento de ese movimiento. Que tiene que ver también mucho con la realidad gremial nuestra, que realmente tiene una base mayoritariamente de mujeres. Entonces la política de género en UPCN siempre estuvo muy presente, te diría que desde siempre. ¿Y cómo debe ser, digamos, la relación UPCN-gobierno? Digo, porque es una pulseada, pero a su vez a sabiendas que, digamos, se paraliza la administración pública y se paraliza el gobierno también. Es Bueno, decir, ¿cómo debe ser, ¿no? O bueno, cómo fue. Hay una respuesta concreta a lo que decía Keno de Homagui. Bueno, nosotros siempre tuvimos una postura que en muchos momentos incluso se criticó, de apostar siempre al diálogo, al consenso. No es nuestra primera opción el paro o el conflicto. Está dentro del manual de la caja de herramientas que tiene el gremialismo, pero no es la primera. Y eso fue fruto justamente a la escuela sindical que tenemos, y recordarte que Santa Fe tuvo la primera ley de paritaria de Sudamérica, del sector público. Entonces también ha modelado una metodología gremial que al tener que convencionar, al tener que estar en la otra punta de la mesa, de una paritaria que resuelve los problemas ya no solo laborales y salariales, sino en muchos aspectos de la vida del trabajador, te obliga a tener responsabilidad, te obliga a tener formación, te obliga a apostar al consenso con la otra parte. Por lo tanto, nuestra relación con el gobierno, con esta etapa socialista o como las anteriores del peronismo, siempre fue como te decía hoy, de responsabilidad y de respeto mutuo. Ahora, ¿tiene que ver con la dureza o no del gobierno o con el momento económico? Pues yo recuerdo momentos muy duros, ejemplo, gobierno de Reutemann, con 3 meses de los hospitales parados y digamos, con los empleados en la calle, por ejemplo, ¿no? Sí, pasamos etapas muy duras. Durísimas. Que van con la suerte de la economía argentina. Es decir, hemos vivido procesos de hiperinflación, hemos vivido cosas que exceden a la propia provincia. Es decir, cuando un proceso económico nacional entra en crisis, afecta también a la provincia. Nosotros siempre, como te decía, siempre tratamos de tener claramente la posición económica de la provincia. Nosotros tenemos, cuando vamos a paritaria, y lo digo con humildad, la misma información que tiene el ministro de Economía. Es decir, sabemos la situación de ingreso y egreso, sabemos el porcentaje de recursos propios que tiene la provincia y los coparticipables que vienen de la nación, sabemos cómo es su relación. O sea, esos son como la CIA, ustedes No, saben. porque primero que es un derecho básico de la convención, de la paritaria, la información de los sindicatos. Pero por otro lado, la información que se procesa en el Estado lo hacen empleados públicos. Sí que no es muy difícil. Y mucha de esta información, te diría que casi toda, son informaciones públicas, son informaciones que el propio Estado va publicando, así que no es tampoco tan difícil tener todo eso. Hay que tener la voluntad de sistematizar esa información, estudiarla, procesarla, pero en ese sentido nosotros, a ver, como te decía, un concepto de la responsabilidad hace que uno no pida lo que se sabe perfectamente que la otra parte no pueda cumplirlo. Es decir, nosotros no vamos a pedir un porcentaje de aumento salarial que sepamos que la provincia no lo pueda pagar, porque sería incongruente. Entonces, normalmente nuestras posiciones están fundadas incluso ya en un proceso de negociación de muchos años. Nunca nosotros planteamos políticas salariales que vayan por sobre los recursos de la provincia. ¿Y tenemos una administración pública profesional en Santa Fe? Yo te diría que Santa Fe, con todos los indicadores que vos puedas ver en lo cuantitativo, con relación a cada 1000 habitantes o con relación a la población económica activa, está junto con Córdoba en las mejores posicionadas. De eficiencia. En la dimensión. El primer punto te quiero decir, Santa Fe no tiene una administración pública sobredimensionada, por el contrario. Es más, en los últimos tiempos tuvimos problemas para reponer las vacantes de las personas que se iban jubilando. Por otro lado, hay una estructura de la provincia que ha generado una administración pública en comparación con el resto, bastante profesionalizada. Santa Fe ha sido ejemplo en muchos aspectos, en sus primeras organizaciones del centro de cómputo, por ejemplo, allá por los principios de los 80, en muchas cuestiones operativas siempre Santa Fe ha sido pionera, su administración pública en un contexto nacional. Es decir, que yo digo que siempre se puede mejorar, claramente, lo sabemos, pero también digo que es una administración pública que brinda servicios al gobierno y servicios a la comunidad que son muy importantes. Ahora, ¿molesta que muchas veces el poder político pise a la administración pública? Eso es digamos, alguien que se ha profesionalizado, que ha tenido años,
Y sin embargo hay categorías políticas que son a veces las que mandan, ¿o no? Sí, existe por ahí en algunos gobiernos el riesgo de sobrepoblar las plantillas de los asesores técnicos, que terminan pretendiendo ejercer funciones que son de la estructura de la administración, no de estructuras del gobierno. Entonces ahí se generan algunos cortocircuitos, pero yo creo que un buen funcionario, un funcionario inteligente, lo primero que hace es apoyarse con las direcciones de planta, porque es una persona que tiene la memoria, digamos, sí, constante, el conocimiento, conocimiento, la experiencia, y después obviamente desplegará su proyección política, pero es bueno, yo si estaría del otro punto, lo primero que haría es pedirle la opinión o la experiencia a las personas que han estado en las direcciones, en las jerarquías de las distintas áreas de la provincia. ¿Cuántos afiliados tiene UPCN? Y nosotros estamos cerca en este momento de 38.000 afiliados. 38.000. Sí. Bueno, una pequeña pausa. ¿Cómo no? Me gustaría hablar también de un problema recurrente, es del movimiento obrero argentino, de la unidad. ¿Cómo pasaron el proceso de las privatizaciones en la Argentina? ¿Qué perspectiva ves en el gobierno de Macri? ¿Cómo se presenta el 2019? Bueno, bastante. Enseguida seguimos. Bien, seguimos con Jorge Molina en esta interesante charla, esta recorrida histórica de lo que es UPCN, también la CGT, ¿no? Y es un problema recurrente y que todos lo plantean como unidad, ¿no? Pero, ¿qué pasa en el sindicalismo argentino, en tu criterio? Bueno, sindicalismo argentino es una variable, digamos, concreta de la articulación de esta sociedad, ya sea desde el punto de vista económico o incluso también desde el punto de vista político. Hay distintas clases de sindicatos, digamos, y pluralidad de posiciones políticas e incluso de centrales sindicales. Ya no tenemos en la Argentina una sola central sindical, hasta podés contar 5 si contás. CTA de un lado, CTA del otro, CGT, no CGT. Gente Ahora, no alineada. ¿no temen que hoy los movimientos sociales estén, digamos, encabezando o desplazando lo que puede ser la fuerza sindical organizada? Es que la Argentina viró a partir de la crisis que se genera entre el 2008 y explota en el 2001 a una Argentina distinta. Ante no decirte todo, pero la inmensa mayoría del mundo del trabajo estaba sindicalizado o estaba alrededor de una actividad relativamente regular. Cuando explota la Argentina, trepan en forma exponencial los números de la desocupación. Entonces, esos compañeros que fueron desplazados de la actividad productiva empiezan a generar una Argentina de una economía informal, donde después luego nacieron los planes, pero recordamos que los cartoneros, el mundo del trueque, autos pequeños emprendimientos, digamos, hay otra Argentina. Y esa otra Argentina de estas personas que están en esa economía informal no están orgánicamente sindicalizadas, que se generan movimientos de distintas, son también muy conocidos hoy los movimientos sociales que cada tanto actúan en la Argentina, están justamente conteniendo esa Argentina que nació en el 2001, de gente que no tiene trabajo registrado. Bueno, pero previo al 2001 fue todo el menemismo con sus secuelas también de privatizaciones. Sí. El tema no lo vieron. Por eso digo, estalla en el 2001, ¿no? Pero yo lo pongo en el 98 es porque ya había causa persistente para que suceda eso. Las privatizaciones, gente en la calle, Mosconi, IP. La convertibilidad, la crisis productiva. ¿Y ese problema no lo vieron venir desde el sindicalismo? ¿No lo vieron venir? Mirá, bueno, nosotros nuestra actividad no estuvo sobre todo en Santa Fe, no estuvo mayoritariamente afectada. Sí creemos que los sectores productivos fueron muchos explotados, digamos, explotados no porque le sacaban la plusvalía, sino explotados porque reventaron, justamente porque desaparecieron industrias, porque a un dólar tan barato no podían competir con la importación. Eso realmente el sector productivo lo vio y fueron generando los focos que, como bien decís vos, derivaron en la crisis del 2001 y que ha generado que la desocupación haya llegado hasta cerca del 40%, digamos, índices que son más que alarmantes socialmente, ¿no? 3 años de Macri.
¿Cuánto es de responsabilidad del actual gobierno de la situación económica y cuánto es lo que dice el gobierno de lo heredado, en tu criterio? Yo creo que si uno trata de ser objetivo, más allá de la orientación política que uno tiene, yo creo que el gobierno de Cristina ya venía con problemas, si no Macri no hubiera ganado, más allá que haya ganado Sí, por... Digamos, esto es es objetivo, si no se puede negar, no estamos viviendo en una panacea. No hubo trampa. Acá si ganó Macri es porque el gobierno, la percepción de la sociedad, tenía problemas que no estaba resolviendo. Ya el problema del cepo, el problema del dólar tan sensible en la clase media, el problema de tener una economía cerrada. Yo creo que eso fue mellando la posibilidad del gobierno de transmitirse en otro del mismo signo. Y es cierto que el gobierno entró con una serie de carencias, el mundo de los subsidios, la crisis energética que tenía la Argentina, son herencias que recibió el gobierno de Macri. Pero también yo creo que le metió bastante fuego amigo, ¿no es cierto? Le metió bastante fuego amigo porque el famoso política de meta no cumplió ninguna, se le erró todo. El tema de la vulnerabilidad de la economía argentina, la crisis del 27 de abril a la fecha, yo creo que son todas de este gobierno, digamos. Es decir, ahí no le podemos echar la culpa a Cristina ni a otro gobierno, sino a la mala gestión, incluso lo reconoce el propio gobierno, de su ala económica, que fue realmente muy mala. Y con 7 ministros de Economía, desde Lustó, Schwarzenegger, uno cuenta... Sí, evidentemente el lado flaco, muy flaco del gobierno, es decir, yo creo que todos ellos, los del gobierno dicen que los indicadores del año que viene van a ser peores que los que recibieron en el 2015. Después de 4 años, un poco bastante responsabilidad el actual gobierno lo tiene. ¿Y qué escenario ves en el 2019? Bueno, el que preanuncian todos, yo creo que se va a volver a una polarización que no sé si es necesariamente buena. Vamos a tener, obviamente, el intento del gobierno de reelegirlo a Macri y seguramente el candidato más fuerte que va a tener la oposición va a ser Cristina. Eso creo que eso se va a consolidar. Hoy por hoy la más... Y no va a cambiar mucho en 6 meses, Guillermo. Entonces hay que ver cuál es la percepción de la gente para que se dirima entre un proyecto y otro. Si hoy solamente desde el punto de vista económico, uno podría decir puede ganar Cristina. Si se mete todo el contexto, seguramente Cambiemos también tendrá algunos puntos para que la gente los valore. Pero hoy veo que vamos a un análisis de blanco-negro, digamos. ¿Pensaste en estos últimos tiempos saltar del sindicalismo a la política de decisiones, a la política ejecutiva o legislativa? No. Mira, yo tuve, bien recordábamos hoy, un comienzo de la militancia política, pero yo la verdad que estoy muy entusiasmado en mi rol de secretario general de UPCN, un gremio que a pesar de las crisis sigue creciendo. Nosotros seguimos innovando, seguimos tratando de mejorar servicios para nuestros compañeros. Es una estructura, como decía, importante porque el esfuerzo no es de una sola persona o grupo de personas, sino de cientos de personas, de miles de personas. Nuestro sindicato representa a los 19 departamentos de la provincia, así que tenemos un despliegue territorial importante, ahí tengo mucho trabajo para hacer. Tenemos un espacio político que está muy cerca del gremio, está alrededor del gremio, que obviamente nosotros lo vamos a fortalecer. Y bueno, me parece que mi rol es claramente, no tengo ninguna intención de incursionar en la política electoral. La actividad sindical implica una carga política también, como bien decía. Sí. Bueno, una frase para definirlo a Malvicino, Ángel Malvicino. Bueno, una gran persona. Una persona, yo estoy... no puedo ser objetivo en este tema, ¿no? Yo de una relación de cariño muy grande, generé una relación muy buena y muy generosa de parte de Ángel y bueno, sabía de su virtud y su defecto, pero realmente era una persona... Yo creo que el nombre que tendría que tener Ángel es el emprendedor de Santa Fe. Es un tipo pionero y emprendedor en la peatonal, en el cable, en el shopping, en el club, en Unión, en la creación del Paso. Digamos, es una persona que, si uno podía mirar en retrospectiva, es realmente un tipo que ha hecho muchísimo. Ha sido un emprendedor, creó OSDE, del tema empresarial también. Digamos, es una persona que si uno pone su construcción, no creo que haya, y estoy seguro de esto, muchos santafesinos que puedan empardar esa jugada, digamos, cada uno de estos hitos que te estoy diciendo. Creo que si volvieras a nacer serías sindicalista, ¿o no? No. O hubiese completado el estudio de No, si era, discutíamos cariñosamente a veces con eso. No, es
Él era un empresario, estaba bien del otro lado. Pero sí tenía contenidos, era un tipo que tenía una visión social también, eso está claro. No, en tu caso, diría, si volverías a nacer, ¿volverías a estar en el sindicalismo o te hubiese recibido? Bueno, yo te digo, UPCN es una estructura gremial muy particular. Nosotros tenemos, yo te cuento, le contábamos el otro día en esta misma reunión al decano de Ciencias Jurídicas y Sociales, como se llama formalmente, la Facultad de Abogacía, que por UPCN pasaron este año 24.000 compañeros por la actividad de capacitación. Fíjate, no sé cuántos gremios pueden decir que 24.000 compañeros de base se capacitaron en alguno de las distintas ofertas de formación profesional que tiene UPCN, y un tercio de todas esas actividades fueron realizadas en coordinación con la UNL. Fíjate que una actividad que no todos sindicatos creo que puedan acreditar. Nosotros construimos casas. Ahora justamente eran 103, fuimos a un nuevo pueblo, en 104 localidades de la provincia de Santa Fe. Es decir, es una cosa que no muchas entidades sindicales ni entidades públicas, en algunos casos, puedan acreditar. Nosotros acabamos de inaugurar la semana pasada, con el Día del Empleado Público justamente, el local propio de la industria textil en el puerto, que es un local, con humildad te digo, premium, con todas las condiciones de seguridad y de garantías laborales que tiene que tener un trabajador, que es la textil que provee la ropa a los empleados públicos. Es decir, hay un perfil particular de UPCN que no es solamente la actividad sindical convencional, es casi un movimiento social. Bueno, gracias por esta visita, muy amable. Gracias, Guillermo, la ha pasado muy bien. Jorge Molina con nosotros.